Hace no mucho tiempo, en Proyecto Suma, que es una institución en la que trabajamos varios de los que formamos parte de Fundopsi, hicimos un relevamiento de la prescripción de psicofármacos de todos los pacientes que se atienden en consultorios externos de la institución, y entre las variables que decidimos recabar para hacer nuestra base de datos, agregamos cuál era nuestra percepción respecto de si nuestros pacientes eran adherentes a los tratamientos que le veníamos indicando. Bueno, cuando nos encontramos con los resultados, vimos que considerábamos que entre el 75 y el 80% de nuestros pacientes eran adherentes a los tratamientos. Si tenemos en cuenta que trabajamos con una población que mayoritariamente ha pasado por alguna internación psiquiátrica, sino más, que están en hospitales de día o dispositivos de reinserción, que la polifarmacia es la regla por sobre la excepción, evidentemente dijimos, acá hay algo que no está funcionando. Entonces empezamos a pensar que había algo que teníamos que investigar. Y así es que surge la inquietud y decidimos hacer esta presentación en donde lo que vamos a abordar es, bueno, el concepto de adherencia a tratamiento, un poco de cuáles son las estadísticas respecto de esta variable en el medio que nosotros nos desempeñamos, cómo se estudia el tema de la adherencia, el impacto que tiene, los factores que la determinan y cómo podemos mejorarla, o por lo menos qué es lo que encontramos de posibilidades de hacer una mejora hoy en día. Bien, y arrancamos entonces buscando una definición, y ahí nos remitimos a la Organización Mundial de la Salud, que allá por el año 2003 emitió este informe acerca de la adherencia a tratamiento en patologías crónicas. Nos encontramos con esta definición que acuña, que es: la adherencia a tratamiento se define como la medida en que el comportamiento de un paciente, ejemplo, tomar medicamentos, seguir una dieta, realizar cambios en el estilo de vida, etc., se corresponde con las recomendaciones acordadas con el médico tratante. Cabe mencionar que la definición ya de por sí habla de recomendaciones acordadas justamente porque hace partícipe al paciente de formar el concepto de esta definición. Pero la verdad es que la OMS no da un detalle de qué significa adherencia en el plano de lo farmacológico. Y cuando seguimos investigando, lo que nos encontramos, y uno de los primeros conceptos a transmitir, es que no existe un consenso para definir la adherencia farmacológica. Los diferentes trabajos que hablan sobre este tema coinciden bastante en lo que tiene que ver en qué abarca la adherencia farmacológica y cuáles son las formas de cuantificarla. Pero ninguna definición ha resultado lo suficientemente contundente como para unificar criterios, ¿sí? Coinciden en que abarca la toma de medicamentos según lo prescripto respecto a dosis, frecuencia y tiempo, y se la ha intentado cuantificar de dos maneras, que es a través de un continuo, que es considerándola en función de porcentajes de adherencia, o categórico como buena, parcial o mala adherencia. En realidad lo que más se encuentra es una combinación de estas formas de cuantificación, ¿sí? Bueno, vamos ahora con una pregunta respecto de esto, ¿sí? ¿Qué porcentaje del cumplimiento considera usted como buena adherencia farmacológica? 1, 100% de las indicaciones. 2, 80% o más. 3, 60% o más. O 4, 50% de las indicaciones. A ver. Bien, la gran mayoría ampliamente coincide con lo que dice la bibliografía, ¿sí? La mayoría de los trabajos, por no decir casi todos, coinciden en que se considera buena adherencia a aquellos pacientes que cumplen con las indicaciones entre el 70 y el 80%, según donde se lo mire, o más de nuestras indicaciones. Ahora, si hacemos un cálculo matemático muy básico, esto quiere decir que si tenemos un paciente al cual medicamos, si de cada 5 días no toma una de las veces la medicación que nosotros le damos, es un paciente adherente. O mejor dicho, casi una semana al mes, o aún peor, casi 2 meses y medio al año sin tomar la medicación, sería un paciente adherente según estas definiciones. Como verán, es un número un poco complicado, ¿sí? Además, este parámetro resulta totalmente arbitrario porque
la condición de adherencia que se considera buena no tiene correlato con buenos resultados a nivel terapéutico, como por ejemplo evitar las recaídas. Bien, visto estas cuestiones de las definiciones, nos pusimos a buscar a ver qué encontrábamos en materia estadística respecto de cuál es la adherencia que manejan los pacientes que nosotros tratamos. El grueso de los trabajos que encontramos hablan principalmente de la adherencia en esquizofrenia y en trastornos del humor. Nosotros los centramos en lo que tiene que ver con esquizofrenia y trastorno bipolar. Ya Fernando antes estuvo hablando respecto de la depresión, pero la verdad que los valores que encontramos son bastante uniformes. Otra pregunta. ¿Cuál estima usted que es la adherencia al tratamiento farmacológico en esquizofrenia y trastorno bipolar? Opción 1, 50% de las indicaciones. 2, 60 al 70% de las indicaciones. 3, 70-80. O 4, mayor al 80%. No arrancó. Ahí va. Estamos bastante repartidos. Bien. Está repartido entre opción 1 y opción 2 mayoritariamente. Bueno, damas y caballeros, la mitad de nuestros pacientes no cumplen con nuestras indicaciones tal y como nosotros se las damos. ¿Sí? Ahora, esto no es un problema privativo de la psiquiatría. Justamente el mismo informe de la OMS que citábamos antes habla de que el problema de la adherencia es de las patologías crónicas y como verán el porcentaje es el mismo. ¿Sí? Se habla de que en países desarrollados las patologías crónicas tienen un promedio de falta de adherencia del 50% y que probablemente en países en vías de desarrollo sea mayor. Y este informe incluyó, fíjense, patologías como hipertensión arterial, asma bronquial, el VIH-Sida, la epilepsia y también incluyó la depresión. Y si encima vamos a lo que tiene que ver con pobre o nula adherencia en lo que tiene que ver con patologías no psiquiátricas, fíjense que también hay valores que pueden ser muy contundentes. No sé si se llega a ver, pero estamos entre el 20 y el 30% de los pacientes que prácticamente no cumplen con nada de lo que se les indica. La verdad que estos valores resultan un poco contundentes y la verdad que bastante desalentadores en un punto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ponernos a revisar cómo es que se estudia esto para llegar a semejantes conclusiones, ¿sí? Y ahí empezamos a investigar las características de los estudios que, valga la redundancia, estudian la adherencia. Y con lo que nos encontramos es con una gran heterogeneidad de cómo están constituidos estos estudios. Hay muchas variaciones, no solo en el parámetro para definir la adherencia, sino también en los pacientes, cuando son reclutados, qué estado clínico tienen al momento de entrar en el protocolo. Imagínense que no es lo mismo que hablemos de un paciente que está en un estado agudo que aquel que está en una fase estable de cualquiera de estas patologías que nombraba. Tampoco había mucha distinción, en lo que tiene que ver con el curso previo. No es lo mismo un primer episodio de cualquiera de estos cuadros que un paciente que tiene un historial de muchas reagudizaciones e internaciones y demás. Y por otro lado también variaba mucho en lo que tiene que ver con el seguimiento y acá también resulta importante porque hay que pensar la adherencia como un concepto dinámico. No quiere decir que un paciente que sea buen adherente lo va a hacer siempre, sino que a lo largo de un tratamiento crónico muy probablemente su condición frente a la adherencia va a modificarse y eso también modifica lo que arrojan los valores. Y la otra gran variable, la que nos detuvimos a revisar de estos estudios, es cómo se estudia la adherencia, o sea, puntualmente cuáles son los métodos para valorizarla. Estos dos trabajos fueron los que más nuclearon el análisis de las diferentes alternativas, ¿sí? Obviamente no vamos a entrar en gran detalle a decirlas una por una, ¿sí? Pero las dos coinciden en agruparlas en dos grupos que son los métodos subjetivos y los objetivos. Los subjetivos son básicamente escalas y cuestionarios que están tanto los autoadministrados como los heteroadministrados y los objetivos son los que corresponden a, por un lado, el relevamiento de los datos de los diferentes sistemas de salud y otros que intentaron ser como los más reveladores, pero que tienen cosas para criticar, ¿sí? Como verán, están los niveles en plasma,
el que en su momento parecía que iba a ser digamos, el estándar de referencia, que es el Medication Event Monitoring System, es que lo vamos a nombrar como el MEMS, que es básicamente un frasco que registra la apertura cada vez que el paciente lo hace, ¿sí? Y bueno, después está el recuento de píldoras, que es algo que es complementario del MEMS, pero que además forma parte de los registros del sistema de salud. Y la verdad que, habiendo tantas cosas y tomándome un poco de las palabras que dijo Roberto, ¿no?, previamente a la mañana, cuando hay tanto y tan diferente, probablemente no todo funciona, y la verdad es que no existe un gold estándar para hacer evaluación de la adherencia, porque todos estos métodos que estábamos mencionando tienen sus sesgos. Algunos van a ser más fáciles de identificar. Se pueden imaginar que un paciente que va a hacer un cuestionario respecto de adherencia en general va a tender a informarse como más adherente. También pasa esto con los familiares o con los diferentes informantes que puede tener el paciente. Pero más interesante estuvo ver lo que pasa en los sesgos respecto de lo que tiene que ver con los médicos en lo medio de los cuestionarios. Es, por un lado, la subestimación del incumplimiento, lo que nos pasó inocentemente a los que hicimos esa base de datos que yo nombraba, pero por otro lado también se vio que en algunos estudios en donde los médicos evaluaban a sus pacientes tendían a establecer los resultados más por su prejuicio respecto de si su paciente era adherente o no, que por el método que intentaba ser objetivo en sí. Respecto de los registros en salud, primero que nada, que un paciente tenga una receta no asegura que vaya a tomar la medicación. De hecho, hay una estadística bastante reciente del sistema de salud norteamericano que decía que entre el 40 y el 60% de los pacientes esquizofrénicos no autorizaban las recetas para su posterior retiro. Por otro lado, tampoco contempla el hecho de que el paciente consiga recetas en medios que no abarcan este registro o que tengan muestras médicas o comprimidos viejos que cambien los conteos. Y para respecto de los métodos objetivos, ahí tienen una fotito del frasquito del MEMS. Algo parecido también, no tiene en cuenta el descarte de píldoras, no tiene en cuenta que el paciente si toma efectivamente o no, o si no toma ningún comprimido. También tampoco contempla la posibilidad de que la tapa pueda ser reemplazada y además que es un método poco práctico para ser aplicado porque es muy costoso el hecho de contar con este tipo de envases. Y con respecto al nivel plasmático, que parecería ser como algo del cual un paciente no se puede escapar, la verdad que es una foto de un determinado momento que no tiene en cuenta, por ejemplo, variantes individuales como ser falsos positivos o negativos por el hecho de que un paciente pueda ser metabolizador rápido o metabolizador lento. Tampoco tiene en cuenta algo que incluso en la clínica se escucha, que es que pacientes que saben que van a tener una extracción de sangre para una determinación de droga, hagan una dosis de carga para que la droga aparezca en sangre. Y tampoco tiene en cuenta diferencias farmacocinéticas que se pueden dar producto de comorbilidades, producto del uso concomitante de otros fármacos que cambian el metabolismo, de hábitos del estilo de vida. Sabemos que, por ejemplo, los fumadores cambian el metabolismo respecto de la clozapina, por poner un ejemplo particular. La verdad que más allá de todas las falencias que se le pueda encontrar a estos estudios, hay algo que sí se correlaciona mucho con la clínica del cotidiano, que es el impacto que esto tiene en las consecuencias de la no adherencia. La principal consecuencia que va a tener un paciente no adherente es el empeoramiento del curso de su cuadro de base, y esto le va a traer un impacto a nivel clínico, pero también a nivel de lo que tiene que ver con la salud, con los servicios de salud. Tanto esto sería un costo directo y también costos indirectos que tienen que ver con todo el deterioro de la calidad de vida del paciente y el deterioro social y laboral, con, por ejemplo, pérdida de las oportunidades laborales, licencias, requerimientos de subvenciones de discapacidad, por poner un ejemplo. Respecto del impacto clínico, las recaídas, las internaciones y la pseudoresistencia son la principal complicación que trae la no adherencia. Se ha visto incluso que la falta de adherencia es un indicador de recaída en estudios a 3 a 5 años de manera comprobada, ¿sí? Y a su vez, cada una de estas complicaciones favorece una a otra, como intenta mostrar este gráfico.
La pseudoresistencia trae aparejado no solo el aumento de dosis innecesarias, sino también el agregado de otros fármacos, la presunción de un empeoramiento del cuadro que en realidad no es tal. Y para finalizar esta parte, y siguiendo un poco algo de lo que se había mencionado, sobre todo que había mencionado Fernando respecto de la depresión, lo que es importante decir es que la falta de adherencia trae aparejado el aumento de la mortalidad, no solo por causas psiquiátricas, sino también por causas no psiquiátricas, a todo nivel en todos estos pacientes. Sigue, Seba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, quiero agradecerles por estar acá. Quiero agradecerles también a Mariano y a Victoria por permitirme compartir con ellos esta experiencia. Siempre es muy enriquecedor y aprendo mucho con ellos. Les quiero pedir un favor a Miriam, a Mariano y a Victoria. Estos eventos predisponen al consumo de cafeína y eso quizás por ahí me acelere un poco, así que ustedes díganme que me apacigüe. Bueno, como Mariano les fue contando, cuando nosotros nos empezamos a adentrar en esta temática, no desconocíamos la problemática de la adherencia, claramente, ¿no?, en los tratamientos. Esto es algo que ningún médico desconoce, claramente ninguno de los psiquiatras que están aquí también tampoco lo desconoce. Ahora, lo que sí empezamos a observar a partir de esta experiencia que se realizó en este lugar donde trabajamos es que no llegábamos a dimensionarla o, como contó Mariano, a veces se la sobredimensiona o se la puede subestimar, de acuerdo a cómo uno lo mire. Ahora, entonces, sabemos que la adherencia no es o en realidad sí es un problema de la medicina toda, pero en el caso de la psiquiatría tiene sus particularidades, sobre todo en los trastornos psicóticos, ¿no? Como ustedes habrán dado cuenta, nos centramos un poco más en dos entidades problemáticas que son la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Mariano nos dio datos contundentes acerca de la adherencia y creo que, me parece que muchos a partir de ahora vamos a dimensionarla de manera diferente. Ahora bien, los datos estadísticos nos sirven para predecir internaciones, para evaluar diferentes aspectos del tratamiento en una evolución de curso crónico. Pero el incumplimiento del tratamiento va a depender de factores específicos que van a interactuar, y es entonces que yo le voy a hablar de estos factores específicos y de manera pragmática, o para hacerlo un poquito más entretenido, lo voy a dividir en dimensiones y me voy a servir de este gráfico de Haddad, Brain y Scott, de un paper muy interesante, donde vamos a dividirlo entonces en estas dimensiones, ¿sí? Vamos a hablar de las características propias del cuadro psicopatológico de base, las características que son inherentes al fármaco, a la medicación, las características del sistema de salud, ¿sí?, las que pueden tener injerencia en la adherencia, y las características del paciente, ¿no?, que es al fin y al cabo el que cuenta y de quien tenemos que ocuparnos, y vamos a puntualizar en el estigma y el autoestigma y cómo puede tener o afectar o puede contribuir a la mala adherencia a un tratamiento. Si no se observa de ahí, en realidad son esas variables, lo que pasa es que uno se confía de que se va a ver, ¿no?, en la pantalla más grande, ¿no? Entonces, antes vamos a mencionar brevemente una manera distinta de las que le comentó Mariano de conceptualizar la no adherencia, y vamos a tomar lo sugerido por la NICE, que divide las formas de no adherencia en intencional y no intencional, ¿sí? La intencional es cuando alguien decide de manera deliberada no cumplir con una indicación, y esto puede ser porque las ventajas de medicarse son percibidas como menores, ¿sí?, a las desventajas que puede traer aparejado el consumo de un fármaco. Y esto muchas veces tiene que ver con creencias relacionadas a la salud, sobre todo en estos últimos tiempos, hace varias décadas que tenemos o somos víctimas de un imperativo de estar saludable, y en ese punto quiero aclarar que no es detener la inflamación, como nos decía Miriam, en ese punto no, hay que hacer actividad física y demás, pero cuando somos víctimas de eso es diferente, sobre todo más ahora donde eso va variando y se va transmutando en un imperativo de ser feliz, entonces el que no es feliz tiene un problema hoy en día. Entonces eso también contribuye en lo que es la adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces también eso puede ser utilizado o puede ser priorizar tratamientos alternativos, de los cuales no estoy en contra, pero
Eso puede ser obviamente un problema en la adherencia. Y la involuntaria, que se refiere más a problemas prácticos que interfieren. Como ustedes ven ahí, pueden ser el olvido de las tomas, no comprender las indicaciones, bueno, que ahí nosotros también podemos estar implicados en eso, ¿no? En cómo confeccionamos nuestras indicaciones y nuestra letra tan criticada. Y también las dificultades para acceder al tratamiento. Es importante acá, antes de mencionar esto, que ambas formas de no adherencia claramente muchas veces interactúan, y en nuestro país y en nuestro medio, muchos de los que hemos pasado por un hospital público, conocemos de estas dificultades. Retirar recetas, o mismo que la farmacia no tenga alguna de las moléculas que estamos utilizando y tenemos que sustituir un típico por un atípico, o otro atípico por otro atípico, y hacer esos malabares y esas maniobras a los que estamos habituados. Y ni hablar del traslado y el costo. ¿Cuántos de nuestros pacientes, si trabajamos en un hospital público de la capital federal, vienen de grandes distancias y a veces no tienen dinero para cualquier medio de transporte, el tren, por ejemplo? Entonces eso también es una cuestión a considerar en este aspecto. Con respecto a la mala adherencia al tratamiento y los aspectos relacionados al cuadro psicopatológico de base, bueno, obviamente muchos de los estudios hablan o mencionan la falta de insight, la conciencia de enfermedad acerca de la condición, o muchas veces de la severidad de la misma. Entonces, muchos de nuestros pacientes, sobre todo en estas dos condiciones, vamos a estar habituados durante las consultas a escuchar algunas de sus manifestaciones, no solamente relacionados a su padecimiento, sino al tratamiento en sí, como esas que están ahí, ¿no? Los fármacos son inútiles, estoy cansado de tomar la medicación, me recuerdan que estoy enfermo, y ese tipo de afirmaciones. El deterioro cognitivo también es otro de los aspectos que está claramente asociado a la no adherencia y predice una recaída después de no solo el primer episodio, sino episodios reiterados en trastornos psicóticos. La sintomatología, bueno, como paradigmáticos, obviamente van a ver ahí los síntomas positivos, donde los cuales ya pueden ser como ideas delirantes, las más habituales de envenenamiento, o los fenómenos acústico-verbales imperativos que le dicen al paciente que no tome la medicación. También los síntomas negativos, cuando la esfera volitiva está afectada, es de esperar que la adherencia se vea resentida. Y en otros tipos de trastornos, hipuncibilidad, la comorbilidad, obviamente la comorbilidad, que suele ser bastante difícil en estos aspectos, tiene que ver con el trastorno límite de la personalidad. El uso problemático de sustancias psicoactivas, en ambos casos, ya sea el mal uso como el abuso, va a tener, obviamente, puede ser una manera de predecir, o es probable que esto esté relacionado con la mala adherencia al tratamiento. Respecto a los aspectos relacionados al fármaco, hasta ahora lo que podemos ver entonces es que, y vamos a ir adentrándonos, es que la mala adherencia no puede ser considerada como una actitud difícil del paciente, ¿no? Ya que habitualmente tiene que ver con varios factores que, como vamos viendo hasta ahora, tienen que ver con los distintos aspectos, y también vamos a ver que tienen que ver con características del clínico, y también vamos a mencionar que tienen que ver con características de los familiares. Entonces ustedes ya van a poder ir como adentrándose, y obviamente ustedes ya lo saben, pero vamos a tener que echar mano habitualmente a intervenciones que son muy variadas para poder mejorar la adherencia, que son justamente de las que les va a hablar Victoria a continuación. En cuanto a la efectividad, vemos que en análisis de datos de estudios controlados aleatorizados coinciden en que la disminución en la escala PAMS fue uno de los predictores más fuertes de adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está mostrando, que, como bien dice ahí, tiene que ver con la efectividad, así como la mala respuesta también favorece a la salida de los pacientes de los ensayos clínicos. Entonces, aquí ya vamos a empezar a darnos una idea de cuán importante es que el paciente conozca los periodos de latencia o la latencia de acción de los fármacos. Y en ese punto también es importante pensar que Fernando nos comentaba de que un paciente deja la medicación, en el caso de los antidepresivos, cuando se siente bien. O sea que puede dejar
Por más que nosotros hagamos una psicoeducación, puede dejar porque no espera la respuesta o puede dejar el tratamiento una vez que se evidencia la respuesta. O sea, básicamente estamos hablando de, volvemos siempre a lo mismo, la problemática de la adherencia, ¿no? Con respecto a las reacciones adversas de la medicación. Obviamente ustedes conocen cuáles son las reacciones adversas de la medicación y también, obviamente, son causa de abandono de muchos ensayos clínicos. Todos los ensayos clínicos nos hablan de eso, los mencionan, pero hay un aspecto que es interesante que podamos tener en cuenta, que algunos estudios lo mencionan y que es interesante que no contemplan el aspecto subjetivo del paciente en relación al efecto adverso. Entonces, al parecer, es importante y es de relevancia el aspecto subjetivo y práctico, es decir, el paciente no abandona en sí muchas veces por el efecto adverso, sino por el desconocimiento que tiene acerca del peligro de ese efecto adverso. Es decir, de no conocerlo o de que uno no se anticipó y no lo dijo. Y entonces eso tiene más bien una índole subjetiva y una índole práctica. Obviamente los regímenes complejos y las formulaciones van a tener o van a ir en contra de la adherencia. Cuantas más dosis tenga el paciente, más difícil de cumplir va a ser. La polifarmacia claramente. Las dificultades en la organización. Yo les había dicho que los factores interactúan. Entonces aquí ustedes pueden pensar que un paciente que en general puede tener en estos cuadros o alteraciones conductuales o un deterioro cognitivo, dificultades para organizarse probablemente va a tener. Los antipsicóticos de depósito tienen un rol protagónico. Cada uno puede tener sus ideas acerca de esto. Después Victoria va a contribuir con esto y nos va a dar datos acerca de cuál es su rol en la adherencia al tratamiento. Aspectos relacionados al sistema de salud. La relación terapéutica. Se hizo un estudio multicéntrico, una de las referencias que está ahí. Se hizo el estudio multicéntrico en donde lo que evaluaron fue la relación terapéutica y la relación de la adherencia en pacientes esquizofrénicos, y lo que se evaluó fue la relación terapéutica, pero no solo con un psiquiatra, sino con todo el equipo de salud. Había enfermeros, había psiquiatras, había trastorno... que no me escuchen, por favor. Trabajadores sociales. No hay ninguno acá, si hay alguno acá, perdónenme. Discúlpeme, no hay nada personal. Y psicólogos también. Entonces, lo que vieron es que sí, la relación terapéutica, obviamente una buena relación terapéutica mejora la adherencia, y esto también uno lo podría pensar, que es otra de las cuestiones que vamos a ver a continuación en la ponencia, en que una buena relación terapéutica implica, creería uno, una buena psicoeducación, con lo cual eso podría haberlo mejorado. Pero también lo que se preguntan acá, y es interesante, es pensar si de por sí un paciente adherente establece una buena relación terapéutica o si una relación terapéutica genera una buena adherencia, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta. Los relacionados al diseño de atención, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere a cómo está diseñado un servicio en el cual nosotros trabajamos. Y claramente la facilidad y el acceso al psiquiatra mejora la adherencia. Favorecer la relación con un solo clínico. Esto, ustedes saben que por lo menos muchos de nuestros hospitales en los cuales se realiza formación, es difícil que esto suceda. Entonces un paciente que tiene cuadros de evolución de larga data tienen claramente más de un tratante. Y los tiempos de consultas para discutir las decisiones y la prescripción de un plan de tratamiento. Lo que se observa es que no le dedicamos tiempo suficiente en nuestras consultas a este aspecto, y lo que favorece también no solamente que nosotros podamos dar la información necesaria, sino que el paciente no tenga lugar para comunicar cuál es su decisión respecto al tratamiento, y entonces eso da la posibilidad de poder generar un consenso y generar alguna modificación en el plan farmacológico. Ya lo dijo Mariano, subestimar la adherencia. Los monitoreos electrónicos muestran que los psiquiatras no subestimamos el alcance de la no adherencia. Respecto también a lo relacionado con el sistema de salud, una de las circunstancias tiene que ver con no articular los niveles de atención. Por lo general, cuando un paciente está en atención bajo techo médico en agudo, eso es obvio que va a cumplir con la indicación, o uno esperaría que cumpla la indicación, y tendemos a confiarnos en que eso va a pasar en el posagudo, y no hay una articulación, digamos, no suele suceder. Imagínense, cuando un paciente está internado, es difícil que nosotros nos podamos comunicar mientras está internado. A todos ustedes les debe pasar. Imagínense después poder articular ese pasaje.
La variable económica, en estos estudios lo que se puede observar es que cuando existe un mayor costo compartido para el paciente, nosotros podemos mencionar esto, coseguros, copagos, esto interfiere con la adherencia y también acorta el periodo en el cual un paciente puede abandonar un tratamiento. Sí. Aspectos relacionados al paciente, entonces, antecedentes de una mala adherencia, una actitud negativa hacia los fármacos mensurada por la escala de actitud hacia la droga, como dijo Mariano, las creencias de la familia tienen injerencia, la edad, el sexo, la clase social, esas variables no tuvieron una relación estable relacionada a la no adherencia. Y voy a hablarles rápidamente del estigma-autoestigma, que es una de las cosas en las cuales quería puntualizarme. Erving Goffman señaló en su obra ya en 1963 al estigma como un atributo que desacredita profundamente una diferencia no deseada que reduce al portador de una persona completa a una persona contaminada. Si bien pasaron más de 50 años de esto y las teorías contemporáneas han cuestionado el rol de esta conceptualización en relación a la salud y la enfermedad mental, las nuevas tendencias o las nuevas teorías se centran más en lo estructural que sostiene al estigma y por ende una de esas características tiene que ver con cómo es considerada la enfermedad claramente. Estigma en salud mental, bueno, tiene efectos muy perjudiciales, afecta las áreas en general de una persona, sociolaborales, afecta con el cumplimiento de sus metas, sobre todo en la autonomía. Esto es algo que, si bien, como dije, las conceptualizaciones de Hoffman pueden estar cuestionadas, estas cosas que estamos escuchando aquí son habituales para nosotros poder escucharlas en el discurso de la familia y el discurso del paciente. Sobre todo estas cuestiones, ¿no? Percibirlo como un carácter débil, defectuoso, un vago. Esto obviamente se traduce en un miedo a ser discriminado. Los tipos de estigma, esto lo voy a mencionar rápidamente. Social es el estigma público a nivel grupo, esto es más meso. El estructural es un estigma institucional, es a nivel macro. Y a lo que yo en lo que me quiero centrar, y ya no me voy a extender mucho más, es en el autoestigma, ¿sí? Es en realidad lo que también se conoce como estigma internalizado. Antes le quiero hacer esta pregunta. ¿En qué porcentaje considera usted que el autoestigma disminuye la adherencia? 1, menos de un 20%, 2, entre 20 y un 30%, 3, entre un 30 y un 40%, y 4, entre un 60 y un 70%. Que es 4, ¿no? ¿Veo bien? Exactamente. Un 63, algo % fue la correlación negativa que existía entre personas que sentían el autoestigma y la adherencia al tratamiento. Estigma internalizado o autoestigma, bueno, como les dije, esto es a nivel individual. En el contexto de una enfermedad mental es el proceso mediante el cual la persona afectada respalda los estereotipos sobre la enfermedad mental, anticipando el rechazo social. Consideran que los estereotipos son relevantes para sí mismos y creen que son miembros devaluados de la sociedad. La prevalencia de actitudes automatizantes en personas con trastorno mental grave varía entre un 36 y un 42%. Las consecuencias del autoestigma: menor calidad de vida, menor autoestigma, autoeficiencia baja, un empoderamiento y un soporte social menor y mayor severidad de la sintomatología psiquiátrica. Quiero que con esta cuestión de poder ir escuchando a las ponencias de los demás, quiero que pensemos en la disforia de género y en el impacto que puede tener, obviamente, en su tratamiento y en su vida cotidiana. Se relacionó tanto con el suicidio como con los antecedentes de suicidio, el autoestigma, y tiene, en lo que respecta puntualmente, para finalizar, a la adherencia, tiene una peor cooperación y una adherencia al tratamiento con peores resultados. Este es un metaanálisis, una revisión de 127 artículos donde se evaluó el autoestigma en países desarrollados y también se observa lo mismo. Se correlaciona con mayor gravedad de los síntomas y una menor adherencia al tratamiento. Bien. Gracias.
Bueno, como venían comentando Mariano y Sebastián, el problema de la herencia es complejo, es multidimensional y los psiquiatras tenemos que poder consultar, no solo porque la subestimamos, sino que también muchas veces tenemos preconceptos de las razones por las que los pacientes no adhieren, ¿sí? Hay varios estudios que evalúan por qué razones un paciente deja una medicación y por qué el médico presume que lo hace y los resultados no son encontrados, ¿sí? Entonces tenemos que poder evaluar todas estas variables. ¿Cómo mejorar la herencia? Nosotros vamos a abocarnos a 4 niveles de intervención, ¿sí? Esta división es arbitraria y entendemos que las intervenciones que vamos a hacer van a tener efectos en distintos de estos niveles, seguramente, y van a actuar sobre distintos factores que condicionan la herencia a la vez, ¿sí? Bien, en principio vamos a iniciar con las técnicas psicoeducativas, tanto para el paciente como para las familias, ¿sí? Las técnicas psicoeducativas van a trabajar sobre lo que se llaman factores perceptuales, que son las ideas, las creencias que tiene el paciente y su familia respecto a la enfermedad y la necesidad de tratamiento. Traemos un estudio randomizado realizado en el área rural en China, digamos, hay metaanálisis de la colaboración Cochrane que avalan el uso de psicoeducación familiar, pero este en particular nos parece interesante porque es una población con un alto componente de creencias culturales y de creencias religiosas respecto a la enfermedad mental, y se vio que las familias de los pacientes psicoeducados tienen un impacto en la continuidad del tratamiento de los pacientes. Se vio que los pacientes cuya familia recibía educación adherían mejor, ¿sí? Luego de finalizada la intervención, y había menos recaídas en los pacientes cuyas familias fueron psicoeducadas. Y algo muy importante es que se observó un cambio radical en las creencias que esas familias tenían, se reducía a la mitad la cantidad de familias que, por ejemplo, pensaban que la enfermedad de su familiar era causada por fantasmas o por brujerías, y esto habilitaba el aumento de la creencia en la necesidad de tratamiento, de que ese tratamiento es a largo plazo, y la creencia en que a la persona hay que acompañarla y no excluirla del núcleo familiar. Respecto a la psicoeducación grupal para los pacientes en particular, Colom y Vieta han estudiado ampliamente en el trastorno bipolar su impacto, ¿sí? Y encontraron que los pacientes que participan de grupos psicoeducativos tienen menos recaídas, ¿sí? Y que estas, cuando ocurren, pasa más tiempo hasta que suceden, y que los pacientes tienen, digamos, la cantidad de pacientes psicoeducados versus los que tenían un grupo de apoyo inespecífico, la cantidad total de internaciones era la misma, pero por persona eran menos en los pacientes psicoeducados, y algo importante es que esas recaídas, esas internaciones eran menos prolongadas. Respecto a la adherencia en los pacientes con psicoeducación, de este mismo estudio randomizado, elaboran un estudio posterior en el que van a medir las concentraciones plasmáticas de los estabilizadores del ánimo en los pacientes psicoeducados versus estos que tenían un grupo de apoyo inespecífico. Y lo que encontraron es que lo que se ve en la parte superior, la línea superior oscura, es que las litemias son mayores en los pacientes que reciben psicoeducación y además son más estables, ¿sí? Se observa que tienen menos variabilidad que la línea inferior, que es la de los pacientes que no reciben psicoeducación, ¿sí? Cabe aclarar que las litemias del grupo control también son litemias efectivas, ¿sí? No es que sin la psicoeducación no logramos un rango terapéutico, pero es llamativo que el mayor valor de litemias en el grupo control es al inicio de la intervención y va disminuyendo a lo largo del tiempo, y que la variabilidad sí es significativamente mayor. Por esto plantean que para el tratamiento con litio la psicoeducación tiene un efecto favorable por un triple mecanismo. Por un lado, porque identifica posibilidades de recaídas precoces, los cambios en el estilo de vida en los pacientes, que eso es propio de la psicoeducación, pero aparte mejoran la adherencia al litio y su estabilidad plasmática. Respecto a la costo-efectividad de estas intervenciones, ¿sí? También el equipo de Colom, pero también la CANMAT canadiense, por ahí no se llega a ver las citas, pero bueno, el segundo estudio es del grupo de estudios de trastornos de estado del ánimo canadiense,
ubican que es una intervención muy costo efectiva, ¿sí? Que son terapias simples en el punto en que las puede ejercer no solo un profesional hiperespecializado, como es en el caso de las terapias cognitivas, ¿sí? Es una terapia que la persona no tiene que estar hiperespecializada en una técnica, sino que tiene que tener un buen conocimiento del trastorno sobre el que quiere psicoeducar. Y esto habilita que la puedan realizar médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales. Hay un montón de estudios sobre psicoeducación impartida por enfermeros, ¿sí? En forma comunitaria y en dispositivos de internación. Y lo que permiten es que un mismo profesional imparta psicoeducación en un grupo de pacientes, ¿sí? Entonces, generan una disminución de los costos de implementación, ¿sí? Que este es el estudio que hace la CANMAT, que vemos la diferencia del costo de una terapia cognitivo-conductual individual de 20 sesiones versus un grupo de psicoeducación de 9 sesiones para 8 pacientes a la vez, ¿sí? La diferencia es mucha y lo que ven es que al nivel del impacto en la adherencia es igual, ¿sí? Entonces es una intervención que para el sistema de salud es muy costo efectiva. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de psicoeducación? Porque lo que podemos pensar es que si uno transmite información en la consulta al paciente de una forma expositiva, está psicoeducando. No, va más allá de eso, ¿sí? Las psicoeducaciones que son efectivas son aquellas que tienen ejercicios prácticos, refuerzos comportamentales y modificaciones cognitivas, ¿sí? Estos son 2 ejemplos, el Illness Management and Recovery, que se utiliza en Estados Unidos y en Canadá, o el Manual de Gestión Autónoma de Medicación brasilero, que son programas que tienen características propias para aplicarse en poblaciones tan dispares como Brasil y Canadá, pero que tienen en común que son encuentros semanales de al menos 2 horas con información en forma de videos o de información escrita que después se va a trabajar activamente con los pacientes, con role-playing, con aplicaciones en el mundo real y que las temáticas van a ir en relación a información de los beneficios y los efectos adversos de las medicaciones, la autoadministración y muy importante en relación a lo que hablaba Sebastián del vínculo con el profesional, la posibilidad de negociación y de repregunta y de crítica y de elección por parte del paciente del tratamiento farmacológico. Bien, respecto a las modificaciones en el esquema farmacológico, ¿cuáles podemos hacer para mejorar la adherencia de nuestros pacientes? La toma única, sí, y esto es un precepto para toda la medicina, no solo para la psiquiatría, aumenta la adherencia. Como podemos ver, los pacientes que toman una sola toma al día tienden en este estudio, que es un estudio también en pacientes, una población clínica no de salud mental, tienen una adherencia entre el 70 y el 80%, y que a medida que aumenta el número de tomas va disminuyendo, ¿sí? Y con 4 tomas diarias, ¿sí?, la adherencia baja a un 50%, o sea, es muy marcada cómo va disminuyendo con el aumento de tomas, ¿sí? Estudios en población que toma antipsicóticos vio que si uno hace un aumento de dosis aumentando la cantidad de tomas diarias, sí disminuye significativamente la adherencia y viceversa, si se reduce el número de tomas, esta aumenta. Ahora bien, pacientes que están con dosis estables a lo largo del tiempo, ¿sí?, no encuentran diferencia en la adherencia entre los que toman una o varias veces, con lo cual los autores plantean es que si tenemos un paciente estable a lo largo del tiempo clínicamente y tiene varias tomas al día, no tendríamos un beneficio extra en la adherencia de reducirlas. Bien, en este sentido, tratando de disminuir el número de tomas, las formulaciones de liberación prolongada, ¿sí?, XR, LP, nos van a poder brindar herramientas para mejorar la adherencia. En relación a lo que comentaba Sebastián de los efectos adversos como un condicionante de la adherencia, es muy importante hacer una titulación lenta y explicar los efectos adversos posibles, ¿sí? Los estudios naturalísticos como el CATIE nos muestran que los efectos adversos son un gran porcentaje de los dropouts, ¿sí?, de las no adherencias por nuestros pacientes, ¿sí? Además, tenemos que explicitar la latencia de acción de los fármacos, ¿sí?, porque es importante que nuestros pacientes entiendan que no es que el fármaco no hace efecto, es que todavía no inició su acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta subóptima, ¿sí?, se asocia a menor adherencia. Entonces tenemos que poder diferenciar latencia de acción de respuesta subóptima. Y si hay una respuesta subóptima, ajustar el plan para disminuirla. Bien. Antes de hablar de las formulaciones de depósito, les vamos a hacer una pregunta. ¿Cuándo piensan ustedes en utilizar un antipsicótico de depósito?
ante un primer episodio psicótico, ante mala adherencia a tratamientos previos, nunca piensa en usar un antipsicótico de depósito, no es parte de su vademecum. 4 como una alternativa a clozapina, o 1 y 2 son correctas. Los invitamos a votar. Bien. La mayor parte, un 60%, plantea ante una mala adherencia a tratamientos y viene seguido por, en segundo lugar, pero la mitad de esa proporción plantea que también ante un primer episodio psicótico. Bueno, un poco tienen ambos razón, ahora vamos a comentarlo un poco más. Las formulaciones de depósito, ¿ha habido alguna controversia de si aumentaban o no la adherencia? Sí. Lo que queremos dejar claro es que lo hacen, la aumentan y disminuyen las consecuencias de la no adherencia, siendo estas las hospitalizaciones, las recaídas y la mortalidad en general, como hablaba Mariano, ¿sí? Las particularidades que generaron esta controversia es que los estudios randomizados, ¿sí? Los RCT, no muestran una diferencia significativa entre la vía oral y el depósito. Pero ahí tenemos que pensar qué pacientes entran en un estudio RCT, ¿sí? Un estudio randomizado tan estricto entran pacientes con una forma de enfermedad probablemente más leve, con más insight y que van a adherir a cualquiera sea la intervención que hagamos. ¿Sí? Son el paciente ideal por lo general, no son el paciente del consultorio en el que uno piensa aplicar un depósito, ¿sí? Entonces, ese es un sesgo que tienen estos estudios y que son pacientes que no van a adherir al oral o a lo del depósito, entonces no se van a separar ahí las curvas. Sí, los pacientes que nosotros pensamos en darles un depósito son los pacientes que están en los estudios naturalísticos, los estudios ecológicos, ¿sí? Y estos estudios sí encuentran contundentemente evidencia a favor de los depósitos. Si quieren buscar, bueno, ahí no se llega a leer, hay un estudio de Lang del 2011 que hace una revisión de todo el sistema Medicaid, que es una de las aseguradoras norteamericanas, y encuentra que los antipsicóticos con más adherencia son los de segunda generación de depósito. Particularmente hay algunos estudios que se llaman de pre y post análisis, mirror image, que nos permiten evaluar la adherencia en una misma persona vía oral y luego en el depósito, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Nosotros queremos saber si ese paciente que en vía oral no adhiere va a mejorar con el depósito. Y lo que estos estudios encuentran es que es así. Entonces, aparte de que mejoran la adherencia, ¿sí? Nos permiten un inmediato registro de la no adherencia, ¿sí? Si el paciente no vino a enfermería a aplicarse el depósito, ya sabemos que no está adhiriendo, ¿sí? Tenemos también la posibilidad de que el decline lento de las concentraciones plasmáticas nos da un margen para si el paciente no se lo aplica un día, bueno, tenemos un tiempo dependiendo de cada antipsicótico para no tener que volver a titular de cero. Da libertad respecto a las tomas diarias al paciente y a la familia. Eso es importantísimo, que se pierde la lucha cotidiana por la toma de la medicación, ¿sí? Y algo en relación a la pregunta que hacíamos, hay un montón de estudios que evalúan el uso de depósitos en primeros episodios y encuentran que gracias a que deslindan al paciente de la toma diaria, permiten uso de dosis menores y menores efectos adversos, generan en estos pacientes una mejor relación a la medicación que aquellos que reciben vía oral en un primer episodio. Bueno, respecto a las nuevas tecnologías, hay muchos desarrollos de si los celulares, con la ubicuidad que tienen, nos permiten intervenir en los pacientes por fuera del consultorio 24 horas. Hay un montón, esto es un análisis del 2019, estas son todas las herramientas tecnológicas que se están investigando. Muchas son nuevas formas de mediatizar viejos métodos. Por ejemplo, los autorreportes. Son los mismos autorreportes que se completaban en papel, pero en el celular. Tienen el mismo sesgo de que el paciente nos va a contestar lo que quiere, ¿sí? Entonces no aportan algo distinto. Sí, las tecnologías que pueden aportar algo distinto son, como Mariano comentaba, el MEMS, el contenedor inteligente, que se ha desarrollado aún más y algunos tienen sistemas de alarmas que recuerdan en vía visual o vía auditiva al paciente que le toca tomar la dosis. Y una complejización más es que estos sistemas a veces están conectados vía web a los sistemas de salud y cuando el paciente no toma dosis, activa una alarma en la cual un enfermero o un profesional de la salud va a levantar el teléfono y va a llamar y puede tener contacto con el paciente de por qué no está adhiriendo, ¿sí? Después tendremos las consideraciones de un paciente con rasgos paranoides, ese método, qué impacto pueda tener.
La comunicación en tiempo real, ¿sí? Digamos, es esto de que alguien se comunique cuando se dispara esta alarma. Y las píldoras digitales, vamos a pasar directamente al último punto, las píldoras digitales son, no sé si están al tanto, son píldoras que tienen un sensor comestible, que la persona las ingiere y cuando están en el tracto gastrointestinal emiten una señal que es registrada por un sensor o de hecho hay un modelo, una fórmula de aripiprazol autorizada que registra con el celular si el paciente tomó o no la dosis. Nuevamente nos preguntamos cuál es la factibilidad de darle esto a pacientes con ideas delirantes de influencia, con ideas delirantes somáticas, de decirle vas a tomar una píldora que nos va a tirar una señal a través de tu cuerpo de que vos tomaste la medicación. Hay un estudio de factibilidad de Kane de hace unos años, pero que no se mete con esa disquisición clínica. La observación directa, digamos que es, como Mariano decía, es uno de los métodos que serían más objetivos. Vía celular se puede facilitar hay estudios en los que el paciente toma la píldora con un video en tiempo real con su profesional y hay algunos sistemas de inteligencia artificial que a través de la cámara, sin que haya una persona del otro lado, pueden detectar si el paciente está tomando o no la píldora delante del celular. De vuelta son medidas de control que tienen sus limitaciones. Bueno, este es un ejemplo, hay un montón de aplicaciones de este tipo, traemos esta porque es de las más completas. La sugerencia es que se la bajen, que programen unas dosis de 3 veces a tomas diarias y vean lo difícil que es poder mantener, porque nosotros prescribimos esto, pero ustedes van a estar con el celular y les va a saltar la alarma de que les toca tomar la medicación en el colectivo, en el trabajo, en una reunión. Lo difícil que son a veces de mantener las prescripciones que nosotros hacemos. Es una buena prueba para hacer. La verdad es que a mí me sonaba el celular y decía, y la verdad es que qué difícil. Yo había programado 3 tomas diarias, ¿sí? Cuando al paciente elige omitir una dosis, lo que tiene de bueno esto es que permite elegir por qué omite la dosis. No es lo mismo que alguien la omita porque no la pudo comprar a porque decide no tomarla o piensa que no la necesita. Estos sistemas generan reportes de este tipo que tienen en verde las tomas hechas y en roja las no hechas y acá abajo están las razones por las que la persona no la quiso tomar, ¿sí? Eso es práctico para poder trabajarlo, esto se puede enviar al profesional y poder trabajar en la consulta la adherencia del paciente y también se pueden asociar estos eventos a estados anímicos y cambios comportamentales y tal vez podemos trabajar algunos de estos en relación a tomas olvidadas o tomas no cumplidas. Bien, para ir finalizando respecto del contacto con el sistema de salud, el tratamiento asertivo comunitario se comprobó que aumenta la adherencia, el tiempo de hospitalización, las pérdidas de seguimiento y que los pacientes con este tratamiento viven autónomamente en mayor proporción. Un estudio que tenía estrategias para mejorar la adherencia en persona con visitas semanales de un equipo en domicilio o vía telefónica por este sistema que les decía del contenedor inteligente que les avisaba que no estaba tomando la medicación y un enfermero llamaba, ¿sí? Se vio que ambos métodos mejoran la adherencia, pero que el personal de salud en la casa del paciente la mejoraba muchísimo más y que aparte de mejorar la adherencia disminuía mucho la pérdida de seguimiento, ¿sí? Con lo cual el factor humano sigue siendo bastante irreemplazable, ¿sí? Por último, en relación a las poblaciones que no suelen consultar, como los hombres jóvenes, este análisis de una línea de consulta de medicación australiana muestra que dentro de los llamados a lo largo de 10 años por medicación en general, los pacientes que consultaban por antipsicóticos, por dudas en relación a los antipsicóticos, eran en su mayor parte hombres jóvenes, ¿sí? Y que las consultas por antipsicóticos tenían un porcentaje muchísimo más alto que la medicación en general de preguntas por efectos adversos, con lo cual hacen una recomendación muy fuerte de que los psiquiatras tratemos el tema de los efectos adversos porque las personas terminan llamando a estas líneas anónimas, ¿sí? Y por más que es un medio de información, no va a reemplazar a que se lo explique el psiquiatra que prescribe. Bien, por último, como comentaba Sebastián, las directivas anticipadas mejoran la adherencia, ¿sí? Si el paciente puede dar una lista de fármacos que está dispuesto a tomar y uno puede prescribir alguno de esos, va a tener muchas más chances de adherir. Los profesionales con entrenamiento comunicacional, o sea que pueden generar una entrevista en la que el paciente pregunte, repregunte, pueda criticar, pueda elegir algo del tratamiento, pueden duplicar las chances de adherencia.
Y la alianza terapéutica, sí, sin duda alguna, es donde se va a apoyar la buena adherencia al tratamiento. Bien, para resumir. Bien, y ya para terminar, las conclusiones, que es un poco resumir lo que quisimos transmitir. Bueno, no existe un consenso para definir la adherencia. La buena adherencia está definida, digamos así, arbitrariamente en 80% más de nuestras indicaciones. El promedio en nuestro medio es que la mitad de los pacientes toman la medicación como se le indicamos, ¿sí? No existe un gold estándar para evaluarla y las consecuencias son la pseudoresistencia, las recaídas, las reinternaciones y la mayor mortalidad. Respecto del autoestigma, que está asociado a sintomatología psiquiátrica más severa, pobre adherencia a tratamiento, menor funcionamiento social y laboral y peor calidad de vida, y mejora en la adherencia a los tratamientos farmacológicos, la psicoeducación grupal y familiar, siendo una herramienta costo efectiva, el tratamiento asertivo comunitario y el mayor acceso al sistema de salud, la comunicación asertiva con el paciente y la buena alianza terapéutica, los antipsicóticos de depósito para los pacientes crónicamente no adherentes y como opción para los que están en un primer episodio, y las herramientas tecnológicas que disparan intervenciones profesionales o comunitarias pueden ser una opción. Y por último, para plantear algo de discusión, ¿sí? Algunas preguntas que nos hicimos en relación a esta revisión es, bueno, primero, ¿cuán objetivo puede ser un estudio de adherencia en los cuadros psiquiátricos crónicos? Algo de lo que estaba planteando Victoria recién, ¿sí? El tema de cómo podemos reclutar a determinados pacientes que por su sintomatología no van a poder participar de, por ejemplo, un estudio con las Smart Pill por sus ideas delirantes, ¿sí? Además de también, en pleno rigor científico, la imposibilidad de hacer un doble ciego. Por otro lado, nos preguntamos qué repercusión tiene la adherencia en los ensayos clínicos. ¿Sabemos efectivamente que si los pacientes que participaron de los ensayos tomaron la medicación como les fue indicado en el protocolo? ¿Sí? Y en el caso de que así fuera, esa adherencia no es artificialmente alta por los incentivos económicos, las tomas supervisadas y todo un esquema que favorece a la adherencia, ¿sí? Bueno, todas estas cosas, ¿cuánto pueden llegar a recurrir en los rangos terapéuticos que conocemos de las drogas? Si son efectivamente así o podrían ser otros, ¿sí? Algo muy de nuestro medio y muy de nuestra era, siendo que las dificultades económicas repercuten, ¿no? Cada uno se habrá encontrado con algún paciente pidiéndole modificación de la marca de medicación que estaba tomando. Bueno, acá entra en juego también la cuestión de las bioequivalencias, que es algo que la FDA y la ANMAT acá en Argentina reproduce. Se considera que un producto farmacéutico es bioequivalente cuando alcanza el 80% o más de la biodisponibilidad del producto de referencia, con lo cual ahí también traería otra variable en cuanto es la droga efectiva que llega a sangre, ¿sí? Y por último, para nuestra práctica cotidiana es cuánto trabajamos en nuestro cotidiano respecto del estigma y la adherencia. Lo dejamos para la discusión. Muchas gracias por la atención a todos.